gracias porque podemos estar en este domingo estudiando tu palabra, pidiéndote, Señor, que hables a cada una de nuestras vidas en particular. Yo te quiero rogar por la audiencia, Señor, por si acaso hay alguien que ha estado viniendo constantemente o hay alguien que los visite por primera vez y no han logrado entender con mucha precisión el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Yo te ruego, Padre, que seas con ellos, que toques sus corazones, Señor, que tu Santo Espíritu los convenza de pecado, pero también te suplico, Señor, que me ayudes a mí a poder exponer con claridad, que me ayudes, Padre, a exaltar a Cristo, exaltar tu palabra y a ser usado por el Espíritu Santo. Ayúdame, Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, lo prometido es deuda. La semana pasada yo empecé a exponer Mateo en el capítulo 3. ¿Te recuerdas que por qué razón fue bautizado Jesús? Es lo que empecé, que puesta la crucifixión. Y vimos las razones de por qué él fue bautizado. Y vimos muchas cosas acerca de esto. Lo principal es que él comienza su ministerio a los 30 años, igual que los sacerdotes eran oficiados, literalmente, para poder comenzar su ministerio. Entonces el Señor Jesús está cumpliendo cada una de las profecías que se hablaron acerca de él. Voy a resumir así muy rápido los demás capítulos, porque quiero llegar a Mateo 27, hablando de la crucifixión de Cristo, pero visto desde unas palabras que el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y después al griego. Vamos a analizar esas partes, por qué Pablo dice eso, obviamente con la idea de lo que estamos viendo aquí en Mateo, o de lo que vamos a ver en Mateo en el capítulo 27. Pero quiero resumirlo muy rápido, hermano. No me quiero llevar más de 6 horas resumiendo estos 20 capítulos. Es toda una vida, hermano. Hoy yo lo voy a hacer en 3 horas. Muy rápido lo voy a hacer. Prometo hacerlo. No prometo no llevarme más de 3 horas. Eso sí se los prometo. Así que si ves que tu compañero se duerme, dale un codazo. Si ves que no funcionó el codazo, allá atrás trajimos estos rociadores. Tienen agua helada. El gato ya tiene ojos de borrego medio morir. Le echan una rociadita que se despabile y llora, ¿ok? No más de 3 horas, hermanos. Y después de la rociadita va a pasar Elsa con su soplador para que les dé frío y despierten, ¿ok? Muy bien, entonces, entramos de lleno, hermano. Concéntrate, voy a introducirlos al Evangelio. Comenzamos entonces con el bautizo del Señor Jesús. Comienza su ministerio, pero no pierdan de mente lo que les dije la semana pasada acerca del propósito de este Evangelio. Este Evangelio tiene un propósito: presentar a Jesús como el Hijo del Rey, o como un rey, correctamente dicho, como el Rey. De tal forma que el Evangelio de Mateo nos va a hablar acerca de el reino o del gobierno de Dios. Y es impresionante, hermano, cómo el mismo autor del Evangelio no deja lugar a dudas en ninguna parte de que es el reino de Dios y cómo Dios establece sus normas para estar en ese reino. Es muy interesante. Nota, solamente lo vamos a ver así, a vuelo de pájaro, así muy rápido, hermano. En el capítulo 5, no voy a tocar el capítulo 4, nos vamos hasta el capítulo 5. Cuando está hablando el Señor Jesús en el versículo 13 acerca de que nosotros
no, o ellos o los creyentes son la sal de la tierra. Recuerda, la sal de la tierra sirve para dos cosas: para preservar y para dar sabor. Unos sopecitos como los que acaban de almorzar, sin sal, sabrían a rayos, ¿cierto? Dices, ay, esto no tiene ni sabor porque le faltó sal. Nosotros estamos para darle este sazón y para preservar la corrosión o corrupción de la raza humana. Nota lo que está diciendo el Señor. Ahora, nos vamos hasta el versículo 19 del mismo capítulo 5. Bueno. No quiero dejar de mencionar el versículo 16, que dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está ¿dónde? ¿De qué está hablando el Evangelio? Del reino de los cielos. ¿Quién está en el reino de los cielos? Dios, el Padre, gobernando. Nota esto, ¿cierto? Eso dice el Evangelio. Ahora, ¿cómo debemos de comportarnos tú y yo? ¿Mande? Sí, versículo 16. ¿Cómo? Así alumbre vuestra luz. ¿La luz de quién? La mía. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Mi luz tiene que alumbrar la oscuridad de los hombres. ¿Cómo? Nota lo que dice el texto. Para que vean vuestras buenas obras. ¿Cuál es la luz que voy a reflejar yo? Las buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Las que Dios ya preparó de antemano, las cuales Dios preparó de antemano para que tú y yo las practiquemos. Y si tú y yo practicamos estas buenas obras, las cuales van a alumbrar los ojos de aquellos que están en tinieblas, por consiguiente, aquellos que no conocen a Cristo van a glorificar a Dios por ti y por mí. Ahora piensa en esto, te la voy a voltear. ¿Por qué razón aquellos que aún no conocen a Cristo no glorifican? Y te lo voy a poner más claro. ¿Por qué razón aquellos que te conocen a ti, que me conocen a mí, no glorifican a Dios? Porque tú y yo no vivimos en buenas obras. Tú, y escucha esto entonces tú y yo somos responsables de la no glorificación de Dios por los incrédulos. Eso dijo el texto. Wow. Ups, tenemos problemas, sí. Nota cómo entonces no es a mi manera. Dios dijo cómo. Y está hablando del reino. Y como tú y yo, que pertenecemos a ese reino, porque el apóstol Pablo dice que somos extranjeros y peregrinos, ¿cómo debemos de comportarnos? Tú y yo no pertenecemos a este reino, a este mundo. Pertenecemos al cielo. Somos celestiales. ¿Cierto o no? Wow. Entonces tenemos problemas, Luis. Si tú y yo no estamos provocando que un incrédulo glorifique al Padre, tú y yo estamos en pecado. Eso dijo Kima. Y mira que no está hablando de grandes cosas. Está hablando del diario vivir, de las cosas fáciles. Ahora nota lo que dice en el versículo 19. De manera que cualquiera que quebranta uno de estos mandamientos muy pequeños, o sea que la norma no es tan complicada, son pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeños será llamado ¿dónde? En el reino. Aparece otra vez esta frase, versículo 20, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Quién no va a entrar en el reino de los cielos? Versículo 20, pues os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Entonces hay normas para poder entrar. Hay normas, ¿cierto? Una, glorificar al Padre. Dos, ¿cómo? Por medio de mis obras que Dios ya preparó, que las cuales van a evidenciar que yo soy hijo de. Yo le pondría aquí, de hecho lo titulé en otra parte, ahorita se los encuentro porque pues leí y releí el Evangelio, en donde yo le puse de tal padre, de tal hijo. Tú y yo tenemos que evidenciar que somos hijos del Rey, pero no por andar de sangrones queriendo reclamarle al Rey nuestras riquezas, sino porque con nuestro comportamiento debemos demostrar que lo conocemos. Entonces cambia el asunto. Ahora, ve cómo es la relación, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra quién. Entonces no te puedes enojar contra tu hermano, no. Bájale. Pero es que me dijo, bájale. Pero es que me hizo, bájale. Pero es que me vio feo, bájale. ¿Te das cuenta cómo son las normas de Dios? Porque yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano, nota que está hablando de entonces de personas que se conocen íntimamente, de personas que cohabitan juntos, que somos hijos del mismo Padre. No se vale entonces enojarnos entre nosotros, ¿o sí? Y si alguien tiene algo, pues que vaya y que le diga: perdóname porque te traigo atravesado y ya me caíste bien gordo y tengo ganas de apretarte el pescuezo. Perdóname por eso, sé que estoy pecando contra Dios y contra ti. ¡Wow! La norma es santa. Pero ahora, ¿cómo lo debo de hacer? Eso es con los hermanos. No. Dice: reconcíliate, versículo 24. Luego quiero que nos vayamos hasta el versículo 38. Aquí fue donde titulé de tal padre, tal hijo. Otra evidencia de que tú y yo pertenecemos al reino es lo que está diciendo aquí. Vamos a buscar. Oíste que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Hermano, ya nos lo explicó Jesús esto con mucha puntualidad, ¿cierto? Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. O sea, no te le pongas al tú por tú. No trates de demostrar que tú también mascas piedras y que haces pinole. No es cierto. Eso es lo que dice aquí. No lo resistas. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No seas pleitero. No contestes mal cuando te responden mal. Eso es lo que está diciendo. Y al que quiera ponerte a pleito y quitar la túnica, déjale también la capa y salte de allí. Lo que decía Jesús es: los que se quieren aventar, no, es que me quito la camisa. Fanfarrón, déjale otra para que se tape. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, llévala 2, no te va a pasar nada. Hazlo. No, lo que está diciendo es que no veas quién es. Es que ya ves cómo es, que iba a la iglesia. ¿Qué te interesa a ti? Hazlo, aquí dice que lo hagas. ¿Cierto o no, hermano? Son las normas de los que quieren estar o de los que pertenecen al reino de los cielos. ¿Sí o no? Ahora fíjate, oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice el Señor, o sea, está invalidando el dicho que había entre los escribas y fariseos. Está invalidando el dicho. No, es que ya viste lo que me hizo, ya ves que no quiere nada con el Señor, ya no le des, ya no le... ¿Qué? Esa es tu pura carnota rebelándose contra el precepto establecido por Dios. Nota. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos. No nos puso un cachetadón de aquellos
que hacen historia. Dijo Jesús cómo era, ¿no? Era uno así y otro así. Ya no lo puso. Por nada hay que tú te sientes más justo o yo me siento más justo que Dios. Estamos perdidos. ¿Cierto? Por eso, hermano, a ver si me movió esta cosa. Por eso debemos de tener mucho cuidado en qué decimos, qué hacemos y con quién lo hacemos. O sea que debemos de ser parejos con todos, no nada más con unos. Nota. Bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen. ¿Esto es fácil? No, porque se antepone el ego, nuestro mugroso ego corcholatero y barato, no vale nada. Nota. Haced bien a los que aborrecen y ponte a orar por los que os ultrajan y os persiguen. Esto es vivir la vida cristiana. Es que ahora dice, fíjate para qué. Estamos hablando de qué. ¿De qué habla Mateo? Del reino, ¿cierto? Y de los que pertenecen ¿a dónde? Al reino. Nota. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. A mí no me digas que tú dices que eres hijo de Dios y estás en pleito con un vecino, con un pariente. A mí no me digas eso. Aquí dice que no. Hermano, nos hemos equivocado mucho. Estos textos me hicieron pomada en la semana. Me aniquilaron. Porque nuestro orgullo es lo que aflora. Y aquí dice, por eso yo lo titulé, aquí dice, el amor hacia los enemigos. Y yo lo titulé, yo lo subtitulé, de tal padre, tal hijo. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos. O sea, ¿tú qué? Dios es bueno, ahí está la prueba. Y que hace llover sobre justos e injustos. Escucha. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? O sea, ¿eso qué? Nada más te llevas bien con los que te hacen bien. Nada más te llevas bien con los que te ayudan. ¿Eso qué? ¿Qué mérito tiene eso? ¿Cierto o no? Sí. ¿No hacen también eso los gentiles? O sea, ¿a quién te pareces? ¿A un hijo de Dios o a un gentil? Ay, se puso complicada la cosa. Y fíjate que es Mateo. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto los gentiles? ¿Qué mérito tienes? Sed vosotros perfectos, dice, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. De tal Padre, tal Hijo. ¿Quieres demostrar a la gente que tú eres hijo de Dios y que eres la sal de la tierra y que eres llamado del reino y que te pareces un montón a tu Padre? Haz lo que tu Padre hace. Nos amó cuando éramos enemigos de Él. Nos amó cuando lo ultrajábamos. Nos amó a pesar de ser lo que éramos, según dice Romanos en el capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, nos amó. Nosotros, ¿por qué no vamos a hacer eso con los que nos caen gordos? Es que no puedo. Te dio el remedio. Dijo, ponte a orar y pídele a Dios que te dé amor por ellos. ¿Cierto o no? ¿Le sigo o ahí le dejo no? Voy apenas en el capítulo 5. Me faltan 20 capítulos. ¿Están dispuestos? ¿Vamos? Coste. Al rajarse su tierra, dijera mi papá. Ahora nota, pedid y se os dará, el capítulo 7, versículo 7. Hallaréis y llamad y se os abrirá. O sea, ve al Señor, acude al Señor. Dice,
entrar por la puerta estrecha. Nos vamos hasta el capítulo, quiero avanzar, hermano, porque quiero tocar la predicación, si no voy a predicar esto, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús está en el capítulo 11 y nos da un remedio, ya estamos bien agobiados. Ya mi vecino, mi pariente, mi hermano de al lado, el que tengo, ya me tienen hasta acá. Nota que no han cambiado el tema. Ya te cansaste de ellos. Frase inequívoca que a veces usamos: ya me tienes harto. Ajá. Nota cómo el Señor nos da el antídoto, hermano. El Señor es bien lindo. Nos da todo para que nos parezcamos a Él. Dijo en el 5, ¿no? Que seamos tú y yo como perfectos. ¿A causa de qué? De que Él es perfecto. ¿Cómo voy a mostrar esa perfección? Amando a los que no se dejan. ¿Cierto o no? Hermano, hemos puesto en disciplina a algunos en la iglesia, ¿cierto? Y les hemos dicho que hoy no son personas gratas a la iglesia, ¿cierto o no? Y eso es hacerles un favor. ¿A eso nos referimos? Nunca, hermano. Nos referimos a que oremos por ellos, que roguemos a Dios por ellos, y que si nos los encontramos, le digamos: fulanito de tal, arrepiéntete y vuélvete a Cristo. Pero eso es difícil, hermano, muy difícil. Nota, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Te dice: no estás solo, hijo, yo voy contigo. Déjame, te ayudo. Pásame tus chivas, pásame tus chácharas, yo las cargo. Ay, no, Señor, es que esto está... Échamelo, yo te ayudo. Dámelo. Ay, no, Señor, es que estoy tan acostumbrado a la mugre que tú dámela, pues. No, por eso no se la queremos dar. Nota: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo debo de ser? Manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Porque mi Padre, el Rey de los cielos, así es. ¡Wow! ¿Cierto o no? ¡Wow, hermano! ¿Qué cosas hemos encontrado aquí? Ahora nos vamos acá y vamos al capítulo 13, versículo 38, cuando está hablando acerca de las semillas y de aquellos que dicen, pero que, bueno, dice: el campo es el mundo, hablando de la semilla, más bien hablando de la parábola del sembrador. Y está explicando las semillas, y llegamos al versículo 42. Y os echarán al horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes? Los que no dieron evidencia. Nota: los que no dieron evidencia de vivir en el reino, de pertenecer al reino. Ellos serán echados en el horno de fuego, o sea, al infierno. Wow. Pero todo está en con que te estoy mostrando yo. Versículo 45, el reino de los cielos. Versículo 47, el reino de los cielos. Versículo 51, el reino de los cielos. ¿De qué habla el Evangelio? El reino de los cielos. Y así, mi hermano, llegamos hasta en donde el Señor está hablando acerca, bueno, ya había anunciado su muerte. Capítulo 16, versículo 21, del 21 hasta el 28, está anunciando su muerte, ¿no es cierto? Y nota, comienza a anunciar su muerte en el versículo 21, y en el versículo 24 dice:
Entonces les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿De qué está hablando Jesús entonces? De la muerte y de otra vez, de demostrar que pertenezco al reino de los cielos. Si eso lo hicieron a la hoja verde, dice, ¿qué no harán con nosotros? ¿Sí o no? Nota cómo entonces está hablando acerca de la evidencia que yo debo de dar si realmente pertenezco al reino de los cielos. Hermano, ¿sí o no? Anunció su muerte en el capítulo 16 y dice: si tú quieres venir en pos de mí, haz lo mismo, agárrala y muramos los dos. Yo estoy dispuesto a morir por ti, ¿tú estás dispuesto a morir por mí? No, así no juego yo. A mí me dijeron que el cristianismo era bien bonito y que me iban a solucionar todos mis problemas. Todos mis problemas. Ya leímos Mateo el capítulo 27, versículos del 32 hasta el 56, en donde encontramos la narración de la crucifixión de Cristo. Esto es muy complicado porque aquí encontramos cuando le ponen en el versículo 37: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Recuerda que ponían en la cruz la causa por cual los malhechores habían sido ejecutados. Y aquí dice: y pusieron sobre su cabeza escrito, su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. ¿De quién está hablando? El reino. ¿A quién crucificaron? Al Rey de los judíos. Pero esto era una vergüenza para los judíos. Esto es una vergüenza para los judíos. ¿Por qué razón? Porque ¿cómo era posible que los hombres estuvieran matando a Dios? Esto no lo lograron entender. ¿Cómo es que Dios estuviera muriendo en una cruz, desnudo en su totalidad y siendo exhibido como un simple mortal? ¿Lo entendieron? No. No lo entendieron. ¿Nosotros lo entendemos hoy con claridad? Creo que tampoco. Pero vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué el apóstol Pablo, con lo que ya leímos, por qué el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación al judío primeramente y después al griego? El énfasis que quiero hacer es en que Pablo no se avergüenza del evangelio. ¿Tú y yo nos avergonzamos del evangelio? Es probable que sí. A lo mejor no ahorita, pero es probable que en alguna etapa de tu vida sí te hayas avergonzado del evangelio. En algún momento u otro de nuestra vida cristiana, todos hemos sentido vergüenza y hemos mantenido nuestra boca cerrada cuando debimos haberla abierto. O llegada la oportunidad, nos hemos escondido detrás de algún mensaje inicuo como: Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso es inicuo, porque eso no es el evangelio. Está reducido a nada. Si tú nunca has sido avergonzado por proclamar el evangelio, probablemente nunca lo has proclamado claramente, en su totalidad, como Jesús lo proclamó. Y más aún, es muy probable que si tú nunca te has sentido avergonzado por el evangelio, es porque nunca lo has predicado. Nunca te he dado así como miedito, gloria a Cristo. A mí sí. Luego sí como que, sí voy. Y sí les hablo. Y pues ya les tengo que hablar después. Pero de momento sí da miedo. Dice John MacArthur, da una cita de lo que pasó el 11 de septiembre del 2001. Dice: en los días que siguieron al ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001, muchos estadounidenses instintivamente buscaron valor y solaz en Cristo.
pero incluso allí, en un culto en la Catedral Nacional de Washington, D.C., que se transmitió en vivo a todo el mundo, un ministro cristiano levantó una oración en el nombre de Jesús, pero respetando a todas las religiones. Dice MacArthur, ¿a todas las religiones? El ministro cristiano de una iglesia cristiana no debe sentirse obligado a condicionar ni a pedir disculpas por orar al único Salvador verdadero. Fin de la cita. Qué interesante es esto. La naturaleza humana en realidad no ha cambiado gran cosa en toda la historia. La vergüenza y el honor eran asuntos muy serios en el mundo antiguo como lo son hoy. Allá en el siglo IX a.C., el poeta épico Homero escribió, cito, el bien principal era que hablaran bien de uno y el mal mayor que hablaran mal de uno en la sociedad. En el siglo I de nuestra era, el apóstol Pablo ministraba en una cultura sensible a la vergüenza, que buscaba el honor y sin vergüenza alguno predicaba un mensaje vergonzoso respecto de una persona que habían avergonzado en público. Era un mensaje muy hiriente. Él decía, y otra vez nuestro pasaje a estudiar, Romanos 1, del 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio. Él no se avergonzaba del Evangelio a pesar de que podría causar vergüenza. ¿Por qué no puede el creyente ejecutivo de negocios testificar en una junta administrativa? ¿Por qué no lo puede hacer? Yo te voy a decir por qué. Por vergüenza. Nada más por eso. ¿Por qué el catedrático universitario creyente no puede ante la facultad entera levantarse y proclamar el Evangelio? Por la misma razón, por vergüenza. Todos queremos que nos acepten y sabemos, como Pablo lo describió tantas veces, que tenemos un mensaje que el mundo rechaza y que mientras más nos aferremos a ese mensaje, más hostil se volverá el mundo contra nosotros. Entonces el mensaje que Pablo traía era escandaloso, muy hiriente, era necio, insensato, anacrónico, fuera de tiempo. Sin embargo, como dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 21, dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Era este escandaloso, hiriente, necio, ridículo, absurdo mensaje de la cruz el que Dios usaba para salvar a los que creen. Las autoridades romanas, ejecutaron a su Hijo, el Señor del mundo, por un método reservado, escucha, por un método reservado para las heces de la sociedad. Sus seguidores tendrían que ser lo suficientemente fieles como para arriesgarse a sufrir el mismo proceso vergonzoso. Por eso Pablo dice, a pesar de eso, yo no me avergüenzo del Evangelio. Predicamos un mensaje vergonzoso cuando predicamos a Jesús en la cruz. Escucha esto. Morir crucificado era un insulto degradante. Y la idea de adorar a un individuo que había muerto crucificado era absolutamente inimaginable. Por supuesto que vemos hoy, por supuesto que no vemos hoy que crucifiquen a nadie como los lectores de Pablo veían en el siglo I. Así que era, en cierta medida, el impacto se pierde para con nosotros. Pablo, en cambio, sabía muy bien contra quién se levantaba. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 18, dice,
porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El mensaje de la cruz es locura. Locura en griego quiere decir fatuo, ignorante, insensato. Eso es el mensaje de la cruz. Los versos 22 y 23 de este mismo pasaje de Corintios dicen que los judíos buscaban una señal, tal cual dice también allá en Mateo 16: danos una señal. Y les dijo: bueno, ¿qué no han visto todo lo que he hecho? Que declara que soy hijo de Dios. Y aquí también dice, si le decían, si eres el Mesías, demuéstralo. Esperaban un prodigio milagroso, sobrenatural, que identificara al Mesías prometido y lo condujera a él. Ellos ya habían evidenciado esto, pero querían más todavía. Querían más. El morbo es impresionante. Los griegos, por su lado, no se interesaban gran cosa en el milagro. No buscaban una señal sobrenatural. Lo que buscaban era sabiduría. Querían validar la religión verdadera mediante alguna noción trascendental, alguna idea elevada, algún conocimiento esotérico, alguna especie de experiencia espiritual, tal vez alguna experiencia fuera del cuerpo o algo inimaginable. Algo así querían estos cuates. Ahora, la crucifixión era algo escandaloso. Cada uno de esos dos grupos, de los dos que acabo de mencionar, Dios le dio exactamente lo contrario. Los judíos recibieron un Mesías crucificado, escandaloso, blasfemo, estrambótico, hiriente, increíble, porque no creyeron en él. Para los griegos que buscaban conocimiento esotérico, algo antilocuente y noble. Ese sentido sobre el eterno Dios creador del universo crucificado era una perfecta insensatez. Ahora, ¿qué es la crucifixión y por qué Pablo dice yo no me avergüenzo? ¿Y por qué tú y yo en ocasiones sí nos avergonzamos? Lo voy a ver en el contexto de lo que está diciendo Pablo, pero no quiero que perdamos de vista lo que leímos en el capítulo 27 de Mateo. La crucifixión, uno de los métodos que se utilizaban en la antigüedad para ejecutar a un reo, consistía en el llamado empalamiento. Pon mucha atención. Que se realizaba atravesando un palo por el cuerpo de la persona, generalmente por el ano, hasta sacarlo fuera del tórax. Esto era un empalamiento. Así que levantaban luego el palo y lo clavaban en la tierra, exhibiendo así al condenado. Este método fue utilizado por los asirios, los fenicios, los cartagineses y los persas. No estaría mal que hoy lo usaran con un pasito hoy en nuestro México, y mira que muchos se aplacarían. Luego se modificó porque los reos morían demasiado rápido y lo que buscaban era, además de la tortura, que sirviera de escarnio y advertencia a los demás. O sea, no era suficiente atravesarles un palo por el ano, que saliera por el tórax y dejarlos clavados. Eso no era suficiente. Querían más escarmiento todavía. Además de tortura, que sirviera de escarnio, así se inventó añadir al palo vertical un palo horizontal en el cual se amarraba al reo y se le clavaban las manos, dejándolo morir lentamente. Los griegos copiaron el método de los persas y luego los romanos de los griegos. Estos últimos añadieron un palo vertical, una pequeña repisa o asiento que daba cierta sustentación al cuerpo del reo, pero que al mismo tiempo prolongaba su agonía. Por eso en algunas cruces tú ves que más o menos a la mitad tienen un triangulito. Era para que se sentara el reo.
y solamente era eso para prolongar su agonía. Una persona podía pasar, escucha esto, hasta 8 días en el proceso antes de morir ahí clavado. 8 días. Si los que lo ejecutaban querían acelerar la muerte, le rompían las piernas, pero solo si querían acelerar la muerte. El reo moría después de sufrir gran sed. El peso de su propio cuerpo, tirado de las heridas, le ocasionaba intensos dolores, calambres, mientras que le abatían fiebres y convulsiones a causa del dolor tan intenso y del sangrado que estos tenían. Para los romanos, el palo vertical solo era llamado crux simplex, o sea, no era nada. 2 palos atravesados en forma de una X, formando así el cuerpo, se llamaban crux decussata. El palo horizontal, llamado por los romanos patibulum, a veces se ponía sobre el tope del vertical, formando así la llamada cruz commissa en forma de una T. Pero si el horizontal atravesaba el vertical, dejando sobresalir un poco como a manera de cabecera, se le llamaba cruz immissa. Por la mención que se hace del letrero en la cabeza del Señor, se deduce tradicionalmente que este fue el tipo de cruz que usaron para con el Señor. Una igualita a esta, bueno, tal vez más grande, tal vez más grande, con un pequeño asientito para que prolongara su muerte, una muerte que él voluntariamente decidió sufrir nada más por amor. Por eso cuando dice acá en Mateo, en el capítulo 27, versículos del 32 en adelante, cuando está haciendo ya literalmente, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. La expresión es: hijo de plano, este no pudo hacer nada. Es así, hijo de plano, ya no. Y diciendo, las palabras son de burla. Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, y sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, acercándosele, escarneciéndole, con los escribas y los fariseos y los ancianos decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, querían una señal, ¿no es cierto? Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creamos en él. Solamente si descendía de la cruz iban a creer en él. Estaban condicionando su creencia. Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Nota cómo se están burlando de las palabras que dijo con toda incredulidad. Tú y yo podríamos pensar: no, si yo hubiera estado ahí, yo le brinco, yo le hago el paro, ¿qué? No es cierto. No es cierto. Piensa en esto. Si tú ves a alguien predicando el Evangelio, lo primero que dices: uy, quién sabe si sea cierto lo que está diciendo.
hubiéramos sido igualitos que todos los demás allí. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oído: a Elías llama esto. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en la caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarlo. Todavía. O sea, espera. Vamos a ver si es cierto que viene Elías. Eso es lo que estaban diciendo. Con mucho morbo, con mucha incredulidad. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, murió. Después, solamente después de haber sentido la soledad y después de haber sentido el gran peso del pecado de la humanidad, volvió a exclamar: ¿por qué me has desamparado? Y murió. Nada más. Por eso no se bajó. Por eso no oró al Padre para que le mandara una legión de ángeles y lo bajaran y hicieran y aniquilaran a todos los que estaban ahí, toda esa bola de morbosos que lo injuriaban. No lo hizo por amor a ti. Por eso no lo hizo. Y entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. La tierra se estremeció porque había muerto. El Hijo de Dios en la cruz por tus pecados y por los míos. Esta es la forma sacrificial en la que Cristo amó a la iglesia. Esta es la forma en la que tú y yo debemos amarnos entre nosotros. Esta es la forma en la que nosotros debemos amar a nuestras esposas. Pero no solo pasó eso, pasaron más cosas. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Dicho de otra forma, hubo resurrección de los muertos, salieron de los sepulcros porque habían sido liberados. Nada más por eso. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. A causa de lo que pasó, a causa de que fue clavado en una cruz, martirizado grandemente, lo coronaron con una corona de espinas grandes, de aproximadamente 5 centímetros. Se la enterraron en las sienes. ¿Te imaginas ese dolor?
Tú te picas con una astilla y ya estás chillando. Ya quieres que te hagan una cirugía y quieres que te hagan una de esas, una tomografía de tu dedo a ver si no se fracturó uno de tus nerviecitos de ahí. No solo eso, cuando es arrestado, le pegan impresionantemente, de tal forma que lo dejan hinchado de la cara, pierde sangre. Los golpes se hinchan, se amoratan y duelen. Lo siguen abofeteando, lo escupen, lo flagelan, le dan 39 latigazos. La carne está expuesta, está al rojo vivo, supura la piel, sangre con líquido blanco. Se hace costra, se seca, se entiesa. Le ponen un manto, después se lo arrancan y le vuelven a dejar la piel viva. Se lo llevan cargando una cruz, su propia cruz. La agonía es grande, hay fiebre, hay calambres, hay todo tipo de cosas en esa crucifixión horrenda, espantosa. Y todo por amor. Llega a la cruz, lo clavan y sigue perdiéndose. El desgaste físico es gigantesco. Tiene sed, pide de beber. Le quieren dar una mezcla que hacían con hierbas, un narcótico, como les dije hace un momento, solamente para prolongar su agonía. Nada más. Él no quiere tomarla. Cuando la prueba y se da cuenta que es lo que le están dando, no lo quiere tomar. No quiere porque quiere estar consciente de tu salvación. Quiere estar consciente que está pagando el precio adecuado por ti. Ya lo clavaron, lo jalan de los brazos y lo clavan, lo levantan en la cruz, pero a la cruz le hacían un hoyo primero y la dejan caer con todo el peso del Señor clavado y sigue aguantándose. Y el único dolor gigantesco que él siente es la ausencia del Padre con él. El Padre le está dando la espalda por el pecado que está cargando, para redimirte a ti, para redimirme a mí. Entonces, entregó el Espíritu. Después de eso, para asegurarse de que ya había muerto, le entierran una lanza en su costado, solamente para asegurarse que ya estaba muerto. Nada más. Y sus piernas, ni curarlas con eso. Ya se levantó. Eso es lo que costó. El Hijo de Dios clavado, siendo martirizado, burlado, ya estando ahí clavado, está completamente desnudo. Por eso los judíos no pueden creer que estuviera completamente desnudo y clavado. Eso era una vergüenza. Era prohibido para ellos hablar de la cruz. Por eso Pablo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque a través de eso hay salvación, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente, porque a él le fue dada la promesa de un Mesías, y por cuanto ellos no creyeron, y después el griego dice eso. Eso es la crucifixión de Cristo. Medita en eso, hermano, y dale gracias a Dios, porque tenemos un Redentor perfecto, que aguantó la crucifixión sin decir no. Nada más, por amor
Si es Semana Santa, así le llaman precisamente por la pasión del Señor. Pero no es para que andes ahí, no. Medita en lo que acabas de escuchar. Lee la Biblia. Si no has entregado tu vida a Cristo, arrepiéntete. Pídele perdón a Dios, porque a quien le tocaba pagar eso era a ti. Y gracias a la gracia de Dios, tú estás hoy aquí, escuchando este mensaje. El mejor consejo que te puedo dar es arrepiéntete. Dile a Dios, perdóname, Señor. Dame fe para creer. Y ayúdame a vivir conforme a las normas establecidas por ti, para demostrar que yo pertenezco al reino de los cielos, que tú eres mi Padre. Y si tú ya eres creyente y tu vida no ha demostrado ser verdaderamente como la de un hijo de Dios, también pídele perdón a Dios. Y pídele a Dios que te fortalezca, que puedas llevar a cabo todas y cada una de las cosas que Él nos pide. Arrepintámonos, hermano. Para eso es la palabra de Dios. Para eso meditamos en ella. Arrepiéntete y dile a Dios, Señor, perdona. Porque en tal o cual área, tú la sabes, no he demostrado ser tu hijo. Ayúdame, Dios, a creer. Ayúdame a demostrar que pertenezco al reino de los cielos. Quiero ser perfecto, Señor, como tú eres perfecto. Quiero andar como Cristo anduvo, amando a mis enemigos, intercediendo por ellos, perdonándolos. Y si alguien ya me quitó lo que yo más apreciaba, déjaselo. No lo peleemos, hermano. Y si tú crees que eso vale, pídeselo a Dios. Y que solamente sea Dios el que te lo conceda, no porque nosotros estemos ahí hostigando a nadie. Díselo, porque eso no refleja ser un hijo de Dios. Y vivamos vidas que alumbren el camino de aquellos que aún no quieren, y ellos glorifiquen al Padre que está en los cielos. Esa es la obra de Cristo, hermano. Eso es lo que Él hizo por nosotros. Para eso lo hizo, para que tú y yo vivamos conforme a las normas establecidas por Dios. Para eso lo hizo. No estamos solos. Nos dejó un ayudador llamado Espíritu Santo, el cual nos revelaría todas las cosas y nos mostraría todas las cosas. Él es poder de Dios. ¿No es cierto? Lo tenemos todo, hermano. Tenemos una salvación perfecta. Lo único imperfecto de nuestra salvación somos nosotros, que somos imperfectos a causa de nuestro pecado. Pero muramos al viejo hombre y vivamos para Cristo. De eso se trata, no de otra cosa. De eso sí. Meditemos entonces y démosle gracias a Dios, porque dio a su Hijo en rescate por nosotros. Amén. Eterno Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has salvado. Gracias, Padre, porque estudiando detenidamente esto, nos damos cuenta del verdadero precio de nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, a poder entenderlo, a vivirlo. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos. Y, Señor, que el próximo domingo que llevamos a cabo la celebración de la Santa Cena, lo hagamos con mucho entendimiento, para que entonces te podamos glorificar al único Dios vivo y verdadero. En el nombre de Jesús oramos, mi Señor. Amén. ¿Les parece si